bienvenidos de nuevo a otro episodio de Estableciendo su Nombre, explorando la anchura y la profundidad del carácter de Dios. Todo el propósito de este programa es llevar a la vanguardia de nuestras mentes y vidas quién es Dios y qué representa para nosotros hoy. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo y he estado esperando nuestro tiempo juntos toda la semana. Entonces, tomemos un momento para agradecer a Dios por darnos la oportunidad de pasar algún tiempo en su palabra, aprendiendo más sobre Él y su naturaleza multifacética. Amén. Señor, te damos gracias por este día y te damos gracias, Señor, por este momento que nos da el privilegio de poder estar aquí en tu presencia, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo de aprendizaje, de crecimiento, de sanidad y de refrescamiento en tu presencia, en tu espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abres nuestras mentes para recibir todo lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver otro atributo interesante y revelador del carácter de Dios. Y es importante conocer este nombre o este atributo con respecto a nuestra relación con Él, ¿verdad? Ahora, solo unas cositas para empezar. Vamos a ver aquí. Por favor, si conoce a alguien a quien le encantaría sumergirse en ese viaje junto a ti, hácelo saber. Comparte el enlace de este episodio con cualquier persona que creas que podría beneficiarse de él. Además, si sientes que el tiempo dedicado ha sido valioso, aprendiste algo, te edificaste o simplemente estás contento de estar aquí conmigo hoy y de pasar un tiempo conmigo, por favor, dale me gusta, comenta y vuelve a compartir el enlace con otros. Sus interacciones son invaluables para los algoritmos del mundo del Internet para hacer llegar este mensaje y otros similares en la red mesiánica de Messianic Lamb Network. Y juntos podemos ayudar a traer el reino del Dios a la tierra. ¿Ok? Ahora sí, ahora podemos entrar de llenos en el programa. Al comenzar cada uno de estos episodios, hay un par de puntos que quiero reiterar o recordarnos. La razón por la que hago esto es doble. Uno, si es su primera vez estar aquí, quiero que sean conscientes de la base sobre la que estamos construyendo esta serie o este estudio, ¿verdad? Y segundo, creo que son puntos fundamentales y claves que reforzarán las verdades que iremos descubriendo sobre la naturaleza de Dios y cómo el carácter de Él se relaciona con nosotros y nuestro viaje de fe. ¿Ok? El primer punto es que a medida que recorremos este camino que Dios ha puesto ante nosotros, rápidamente nos daremos cuenta de que el proceso de explorar la anchura y la profundidad del carácter de Dios nos va a enseñar no solo acerca de Él, sino también de nosotros mismos. Y eso nos ayuda a crecer, ¿verdad? En nuestra fe. Ahora, el segundo punto se encuentra en el versículo 20 del capítulo 1 del libro de Romanos, que dice así: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No tienen excusa, ¿verdad? El escritor aquí en el libro de Romanos nos hace saber que desde los cimientos de la tierra, Dios comenzó a darse a conocer en todo lo que Él hizo. Cada palabra que Él sopló para traer la creación a la existencia lleva consigo el peso de su presencia, su naturaleza y su gloria. ¿Ok? El tercer punto se encuentra en el título de esta serie, Estableciendo su Nombre. La forma en que podemos comenzar a hacer eso es mirando lo que su palabra dice con respecto a su nombre. Y hay un par de versículos claves que me gusta resaltar con respecto al nombre de Dios. Y los vamos a ver ahora. Empezando con Éxodo 9:16. Dice: sin embargo, yo os he dejado estar de pie por esta razón,
para mostraros mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Y si se acuerdan, este versículo se encuentra dentro de la historia de cuando Dios está hablando con Faraón a través de Moisés para que Faraón deje salir su pueblo de la esclavitud de Egipto para ir a servirle a él. Después tenemos Salmos 83, 19, que dice, hazles saber que solo tú, cuyo nombre es Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, eres el Elión sobre toda la tierra. Y aquí este versículo es parte de un salmo escrito por el autor Asaf, que fue un cantante y músico de la era de David, del rey David y del rey Salomón, y que fue parte de un salmo que fue una oración cantada durante un momento de crisis nacional. Y después tenemos a Ezequiel 39, 7. Así que daré a conocer mi santo nombre entre mi pueblo Israel. No dejaré que mi santo nombre sea profanado más. Las naciones sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, el santo de Israel. Igualmente aquí tenemos otro momento donde Dios usa el portavoz del profeta Ezequiel para hablarle a su pueblo Israel y a las naciones alrededor con respecto a quién es él y su nombre, ¿verdad? Ahora, como pueden ver con estos ejemplos, estas referencias de versículos, todos estos pasajes toman lugar en diferentes momentos de la Biblia. Sin embargo, el tema subyacente es el mismo. Dios quiere dar a conocer su nombre en la tierra y que su pueblo tenga una relación de pacto con él. Y verán que a lo largo de las escrituras siempre se trata de traer a los hombres y a las mujeres de vuelta a la relación con Dios. Siempre se trata de eso, ¿verdad? Ahora, el próximo punto que quiero resaltar en este momento es, a ver si puedo aquí, esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto, y es establecer nuestra premisa. ¿Qué es una premisa? Bueno, una premisa es una declaración o proposición previa de la cual se infiere otra o se sigue como conclusión. Por ejemplo, si la premisa es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera, por logia, ¿verdad? Y también es basar un argumento o teoría. Por ejemplo, las reformas se basaron en nuestros hallazgos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es esto importante? Bueno, ninguno de nosotros fue creado en el vacío. Todos somos productos de nuestras experiencias, nuestro entorno, nuestras tradiciones, nuestro idioma, nuestra cultura, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos a las escrituras, todos lo estamos haciendo a través de un lente, ¿cierto? Y al establecer una premisa, podemos determinar nuestro punto de partida y empezar a construir de ahí, ¿verdad? Y en particular, en este episodio, hoy, lo que vamos a estudiar va a darnos un ejemplo de por qué esto es necesario, ¿verdad? Porque si cada uno venimos con un lente diferente, podemos ver las escrituras de diferentes maneras, ¿verdad? Y sacar diferentes conclusiones. Pero si establecemos una premisa, entonces todos empezamos en el mismo lugar y podemos empezar a construir desde ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra premisa de este estudio, del enfoque de esta serie? Bueno, nuestra premisa es que Dios desea una relación con su pueblo, que Dios desea que sepamos quién es Él y que Dios desea que lo busquemos. ¿Ok? Ya, tenemos nuestra premisa. Y ahora que tenemos nuestros cimientos, podemos comenzar a construir unos muros, ¿verdad? Estamos en una misión muy parecida a la de Nehemías para construir los fuertes muros de nuestra fe, y el deseo de mi corazón es que el episodio de hoy nos ayude en hacer precisamente eso. Y como les vengo diciendo, cada semana me voy alegrando más y más porque
al estudiar y al preparar estas enseñanzas con respecto al carácter de Dios, yo misma voy aprendiendo más de Él y va enriqueciendo mi fe, mi entendimiento de Él, ¿verdad? Y detrás del telón de todo esto del programa, hay muchas cosas que Dios ha estado haciendo, que Dios ha estado mostrando para revelar estos diferentes atributos en mi vida, en la vida de mi familia. Y entonces cuando veo eso, yo sé que Dios no hace excepción de personas, ¿cierto? Y que Él está trabajando en las vidas de todos. Y entonces cuando veo eso, me alegra el corazón porque significa que Dios está dando un ejemplo más y nos está dejando saber una vez más de que Él es el Dios único y verdadero, que Él es el Dios vivo, que Él se interesa por nosotros y que Él desea que lo busquemos, ¿verdad? Desea que tengamos una relación con Él. Entonces, si Dios se manifiesta de una manera especial a través de uno de estos atributos, por favor, déjenmelo saber. Me encantaría saber, me gustaría mucho escuchar de cómo Dios se revela a través de sus atributos con su pueblo, porque yo sé que Él lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, aunque sea en un episodio atrás o aunque sea uno del pasado o el de hoy, lo que sea, póngalo en los comentarios del video. Vaya al comentario del atributo donde Dios hizo algo en particular y déjenme saber, y así podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo y podemos fortalecer el fe de cada uno de nosotros, ¿cierto? Al escuchar, porque sabemos que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted, lo puede hacer con otros, ¿cierto? Entonces, vamos a ir viendo y vamos a entrar ahora al estudio y vamos a ver que mientras vamos sumergiéndonos en la porción de hoy, en lo que Dios tiene para nosotros, Él continúa tejiendo su verdad y va uniendo las cosas, ¿verdad? Bueno, el nombre del atributo en que vamos a enfocarnos hoy es, a ver si puedo ponerlo aquí, el Rahum, el Malay Rahamim. Ahí lo tienen delante de ustedes. El Rahum, el Malay Rahamim. Yo sé que a veces en español usan una J en vez de la CH para denotar esa letra que no tenemos en inglés o en español, que es como el sonido parecido de la J, que el Rahum, ¿verdad? El Malay Rahamim. Para que vayan teniendo una mejor idea y para que vayan practicando su hebreo, ¿cierto? Para que vayan practicando su hebreo. Pero ahí está el nombre y el nombre, lo que significa es el Dios de compasión, el Dios lleno de misericordia. ¿Ok? Y me alegré un montón cuando vi este atributo porque inmediatamente mi mente brincó a algo que vamos a hablar hoy. Y el pasaje en que nos vamos a centrar con respecto a este tributo es un poquito diferente hoy porque van a ser dos versículos y les voy a explicar por qué. El primer versículo es Salmo 103:13, que dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Es Salmo 103:13. Y el segundo es, pues Jehová, Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. Deuteronomio 4:31. ¿Ok? Y la razón por la cual tengo dos versículos aquí, aunque las palabras se parecen en la versión que estoy usando en esta Biblia, es para resaltar el hecho de que pueda ser que en su Biblia diga algo un poquito diferente. Por ejemplo, en el Salmo 103 puede decir compadece, pero en el versículo 31 del cuarto capítulo de Deuteronomio puede decir, pues Jehová tu Dios es Dios misericordioso y no dice compasivo,
puede ser misericordioso o puede ser compasivo. Y la razón por la cual quiero resaltar esto es para enfatizar lo que estábamos hablando anteriormente de cómo nosotros vemos las cosas a través de un lente y cómo a veces nuestra cultura y nuestro idioma juegan un papel en el estudio de la palabra, es porque como el hebreo tiene un sistema el alfabeto es completamente diferente y el tipo de idioma que es el hebreo es un poquito diferente a lo que es el inglés, el español y otros idiomas, ¿verdad? Y como todo lo estamos viendo, gracias a Dios que tenemos traducciones de la palabra para poder aprender de él, ¿cierto? Pero siempre tenemos que tener aquí en nuestra mente el hecho de que estamos leyendo una traducción. Y cuando estamos leyendo una traducción, a veces necesitamos más de una palabra para poder describir algo o para poder traducir algo. Y siempre me acuerdo porque yo, por ejemplo, en mi congregación, hasta muy reciente, este, es, he sido la traductora simultánea y la traductora de la congregación local, mi congregación local, junto con otras personas. Y tengo casi 30 años de estarlo haciendo, porque obvio, empecé cuando era apenas una bebé, ¿verdad? No, pero sí, en serio, yo tengo muchos años de estarlo haciendo y también antes yo trabajaba como una secretaria bilingüe para un sistema escolar local también y trabajaba en el Departamento de Educación Especial. Y me acuerdo una vez en particular que mi jefe vino con unos formularios, una carta que se tenía que mandar a las familias con respecto a sus hijos y la educación de ellos. Y me dijo, por favor, ¿me puede traducir esto? Y yo le dije, ok. Y vino como 5 minutos después, 5 o 10 minutos después, y me dice, ya, no ha terminado. Y le dije, no, le digo, no puede. La actitud de él fue tan interesante, por decirlo de alguna forma, porque, no puede escribir nada más algo ahí rápido, nada más traducirlo. Y yo le dije, no, así no es como funciona, así no es como funcionan las cosas. A, a veces una palabra en inglés toma toda una oración o dos oraciones en español para pues, poder explicar lo que la palabra en inglés quería decir. Le digo, o sea, toma tiempo y puede hacer que una hoja de una carta puede ser hoja y media, 2 hojas en español, por lo que se necesita para hacer la traducción. Y además de eso, le dije, por ejemplo, en mi caso personal, mi mamá es costarricense y mi papá es puertorriqueño. Y aunque los dos hablan español, hay cosas que yo puedo decir usando el dialecto, por decirlo así, de español que usamos que se usa en Costa Rica, y, y decirlo para una persona que habla el español que se habla en Puerto Rico y ofender a la persona o otro país en Latinoamérica, ¿cierto? Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Yo le dije, no es así tan fácil como nada más escribir palabras. Hay todo otro nivel, otro aspecto del asunto que se tiene que manejar para poder transmitir lo que uno quiere hablar. Bueno, entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si usted tiene en su Biblia, puede hacer que usted tenga la palabra misericordioso en vez de compasivo. Pero todo esto está tratando de transmitir lo que vamos a hablar un poquito hoy con respecto al nombre de El Rahum, el Malay Rahamim. Entonces, si usted ve eso, no se asusten, no hay problemas con su Biblia en ese sentido. Simplemente significa que hay que indagar un poquito más, hay que estudiar un poquito más, ¿ok? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Bueno, el nombre, vamos a empezar a ver aquí. Bueno, tenemos el Rahum, vamos a empezar con el Rahum. Tenemos el famoso el, ¿verdad? Que en hebreo no es un artículo, sino que es el nombre que se da o esa es la palabra que se usa para el término general de Dios. Lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Y aquí es parte del nombre, él. Después tenemos Rahum. Rahum significa compasivo, ¿verdad?
que viene de la palabra raham, que significa misericordia. Ahora, cuando usted está viendo, por ejemplo, en este atributo que tenemos aquí, el rahum, el malay rahamim, ¿verdad? Vemos diferentes, pareciera como que la misma palabra, pero en diferentes formas. Después tenemos raham abajo, que suena muy parecido, y después tenemos la palabra rehem. Lo que estamos viendo aquí es que en hebreo, en particular cuando uno está usando las concordancias y está tratando de buscar las raíces de la palabra, todas las palabras en hebreo tienen una raíz y de ahí salen un montón de palabras pero la idea central está ahí con la raíz y hay un montón de palabras que salen. Compasivo, misericordia, hasta incluso aquí vientre, ¿ok? El vientre de una mujer. Para un judío o para una persona que habla hebreo, cuando oyen Rahum, sus mentes inmediatamente empiezan a pensar en todas estas palabras e incluso piensan en la palabra vientre de una mujer, pero nosotros no tenemos esa facilidad porque no leemos el hebreo, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender, cuando podemos verlo así, nos ayuda a entender vientre. Y es súper interesante porque vemos esta palabra misericordia, compasión con respecto al nombre Rahum, y se conecta con la palabra rehem, vientre, y lo vemos en el libro de Génesis. Ahora, no tengo una filmina para esto, pero para que sepan, en Génesis 29:31 vemos la historia de cuando Jacob se casó con Lea, ¿verdad? Y si se acuerdan, el papá de Lea, Labán, engaña a Jacob. Jacob trabaja 7 años para poder casarse con Raquel, la que él amaba, y el papá lo engaña y termina dándole Lea, y él no se da cuenta y se termina casando con Lea. En el versículo 31 del capítulo 29, ya Jacob se casó con ella y dice que Dios se acuerda de Lea o tiene compasión de Lea porque Lea, su vientre estaba cerrado, no había poder tener hijos. Y dice que Dios se acordó de ella. Esa idea de se acordó de ella fue que tuvo compasión, Rahum, y abrió el vientre de Yarhem para que ella pudiera dar luz. ¿Ok? Después, si vemos en el capítulo 30 de Génesis, versículo 22, tenemos la historia de Raquel. Y si se acuerdan, Jacob trabajó 7 años pensando que le iban a dar Raquel y lo engañan y le dan Lea. Trabaja 7 años más y le dan Raquel, ¿verdad? Y Raquel está triste porque su vientre está cerrado. Y otra vez vemos que Dios dice en el versículo 22 que Dios ve el vientre cerrado de ella, tiene compasión de ella y le abre el vientre para que ella pueda quedar embarazada. Entonces, para mí eso fue súper interesante, el poder ver todo esto, este concepto plasmado en las escrituras de cómo Dios y entiende la compasión, la misericordia, el vientre de la mujer, les va haciendo como una idea visual, ¿verdad? Ahora, si seguimos, el Malay Rahamim, aquí tenemos el Malay Rahamim, tenemos el famoso él, ¿verdad? Dios. Malay significa lleno, o también significa lleno como una mujer embarazada, que su vientre está lleno de un bebé que va a nacer, ¿verdad? También significa multitud y valor, el valor de algo, ¿verdad? Y Rahamim significa otra vez compasión, y si se acuerdan, cuando una palabra tiene una I y una M al final es plural, o compasiones, o es compasivo, ¿verdad? Esa idea. Entonces, y otra vez vemos aquí donde usa la palabra malay junto con Rahamim para reforzar esa idea de un vientre, de cargar algo, ¿verdad? Y de estar lleno de algo. ¿Ok? Entonces, para ver aquí. Entonces, ¿verdad? Ya me van conociendo, creo, un poquito, ¿verdad? Lo que se van uniendo ahí que veo, gracias por estar conmigo, ya me van conociendo un poquito y van entendiendo que probablemente viene una imagen, ¿verdad?
porque mi mente es muy visual. Entonces, la imagen que vino a mi mente cuando empecé a ver esto fue una imagen que es muy cerca a mi corazón, y es este. A ver, aquí. Es este. Asombrosamente distinguido. El libro que yo hice, ¿verdad? Y él fue para mí importante porque para mí, cuando yo quería hacer la portada del libro, yo tenía una idea en mi mente. Yo decía, ¿cómo hago esto para que entiendan? Y entonces, cuando pensé en la idea, traté de hablar con una persona, pero no captó la idea. Y pensé en mi hermano. Y mi hermano es un artista súper dotado, súper excelente, y él trabaja muy poco ahora, pero cuando lo hace tan bien. Y yo le dije, George, mi hermano George, tengo una idea y quiero que la portada tenga una mujer que está sentada leyendo mi libro y que se vea que el bebé está poniendo atención a lo que la mamá está leyendo. ¿Será que usted puede hacer algo? Y entonces él lo captó la idea y él empezó a trabajar y logró sacar esta imagen. Y si usted lo ve, a ver si lo puedo poner aquí. Si usted lo ve, la imagen que tiene del bebé aquí, se ve que está intensamente mirando a la mamá mientras ella está hablando, ¿verdad? Y nos ayuda a entender que es desde el vientre, desde mucho antes, ¿verdad? Que el bebé está, Dios tiene una conexión con el bebé y él entiende y él comprende y, 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 y puede comunicarse, ¿verdad? Y yo me acuerdo que tuvimos una situación en nuestra congregación con una familia que estaba embarazada y estaban hablando con mi mamá, la pareja estaba embarazada con el primer bebé. Y la mamá era así de grande como yo, ¿verdad? Solo 5 pies, mide, chiquitita. Y estaba ya llegando al final del embarazo y el bebé era bastante grande. Los doctores le habían dicho que iba a ser un bebé grande. Él ya tiene como, creo que casi 20 años, seguro. Y ¿cómo se llama? Y es un hombre altote y todo. Entonces los doctores tenían razón, ¿verdad? Y llegaba cada día en la noche cuando ya se apagaban las luces, se iban a acostar y ella trataba de acomodarse para acostarse. Y era como que si al apagar la luz, eso era lo que le avisaba al bebé que era tiempo de tener una fiesta y de moverse un montón, ¿verdad? De bailar en el vientre de la mamá. Y entonces ella tenía mucho problema en poder acostarse, no se podía acomodar, estaba cansada, etcétera, etcétera. Y esto pasó por muchos días. Entonces llegó el momento cuando el papá vino y le puso las manos al vientre de la mamá y le habló al bebé, le dijo, bebé, mamá necesita dormir, mamá necesita descansar. Ella necesita, para poder crear el ambiente que usted necesita para poder nacer, ella necesita su descanso, está muy cansada. Cuando se apaga la luz es hora de dormir y tenemos que descansar. Desde ese momento en adelante, cuando se apagaban la luz y cuando se acostaban, el bebé no se movía y se calmaba. Y eso era un ejemplo para nosotros de ver cómo nosotros tenemos influencia y con nuestras palabras podemos afectar la vida de los demás y podemos ser una voz de consejo y de cuidado para nuestros niños, ¿verdad? Entonces, cuando estaba pensando en esto y pensando en esta idea de la compasión que Dios tiene, y me gusta tantísimo a los versículos que estamos usando hoy, porque reflejan el hecho de que aunque Dios con la palabra Rahum nos da la imagen de un vientre, de una mujer, el versículo que se usa, o las palabras que se usan en el versículo 103 para describir a Dios como un Dios compasivo, usa la imagen de un padre con sus hijos. Entonces ahí vemos esa combinación, ¿verdad? Aunque habla de un vientre, en realidad lo que estamos hablando es de la figura paterna o la figura de un padre o una madre parental, de un hijo y el trato con ellos, ¿verdad? Entonces, después vino a mi mente
otra historia, y es la historia de Salomón con las dos mujeres, las dos prostitutas. Y me llama la atención que la semana pasada hablamos de lugares inusuales donde Dios se revela a través de la palabra, ¿verdad? Y hablamos de una prostituta la semana pasada y de una viuda y de un niño olvidado. Y hoy estamos hablando de dos prostitutas. Y aquí vamos a ver donde la compasión de Dios se revela a nosotros a través de la palabra. Y si se acuerdan de la palabra o de la historia, Salomón llega a ser rey después de que David muere, ¿verdad? Y Dios viene a Salomón y Dios le dice, Salomón, yo le hice una promesa a su papá y yo le dije que su reino iba a ser eterno. Entonces, dígame, ¿qué es lo que necesita de mí para poder reinar sobre este pueblo? Y de todas las cosas que Salomón pudo haber escogido, lo que Salomón escoge es, le dice, Dios, necesito sabiduría. Yo no sé cómo hacer, este trabajo es bastante grande. Lo que me han pedido que haga es bastante grande, yo soy joven, necesito tu ayuda en poder lidiar con este pueblo y traer justicia y reinar con equidad y con justicia para su pueblo, para traer el beneficio de todo lo que tú tienes para el pueblo. Necesito ayuda para hacer eso. Y entonces Dios le agrada el hecho de que Salomón pida eso y se lo da. Y llega un poco después de que Salomón está en el trono y está reinando y llegan dos prostitutas. Y las prostitutas, los dos habían tenido hijos, habían dado luz a unos bebés, a unos hijos. Y en la noche una de las prostitutas se volvió y mató al bebé al acostarse encima de él, ¿verdad? No podía respirar y muere el bebé. Y ella se levanta en la noche y ve que el bebé ha muerto. Entonces agarra el bebé y se lo lleva y se lo pone a la par de la otra prostituta, de la otra mujer. Y coge el bebé de esa mujer que estaba vivo y viene y se lo pone en la cama de ella. Cuando se despiertan en la mañana, obvio que la mamá, que el bebé estaba todavía vivo, ve a este bebé, primero está muerto y segundo no es el bebé a que ella dio luz, ¿verdad? Dio a luz. Entonces, se levanta y empieza a ver qué fue lo que pasó, se da cuenta de lo que la otra mujer ha hecho y la lleva delante del rey. Y ella dice, esta mujer me ha robado el bebé. Y la otra mujer que robó el bebé dice, no, esta mujer es la que me robó el bebé a mí, ¿verdad? Este es mi bebé. Y empiezan el pleito. Y entonces Salomón tiene que lidiar con esto porque tiene dos versiones de la historia y él no estaba con ellas para ver qué fue lo que sucedió. Entonces Salomón decide hacer algo bastante drástico y dice, tráiganme una espada. Y dice, corten el bebé a la mitad y le da la mitad a una mujer y la mitad a la otra mujer. Inmediatamente la mamá, que era la mamá verdadera del bebé, oyó eso, la compasión, ese amor maternal que ella tenía, brinca y resalta. Y ella dice, no, espere un momento, déselo a ella. A mí no me importa si me lo den a mí o no, si lo van a matar, no lo maten, que esté con ella, aunque no me lo den a mí, por lo menos déjelo vivir. Interesantemente, la que robó el bebé, teniendo la oportunidad de tener el bebé, ¿verdad? Porque la mamá accede de que ella tome el bebé para nada más dejarlo vivo, tome toma otra decisión y ella dice, no, la verdad es que a mí me gusta esa idea, rey, háganlo, la mitad para ella y la mitad para mí. Qué cosa más terrible, ¿cierto? Uno como mamá diría, ¿cómo se le ocurre, verdad? Alguien aquí dice, no había exámenes de ADN para saber a ciencia cierta de quién era el bebé, ¿cierto? Pero entonces el amor, ese rahum, ¿verdad? Ese malay rahamim, ese compasión, ese amor maternal, ese cuidado, se resalta en esta mujer, ¿verdad? Sale a lucir y ella dice, no, déselo a ella. Y ahí es donde el rey entonces puede determinar quién es la verdadera mamá de ese bebé. Y le dicen, no, déselo a la primera mujer. Ella es la mamá del bebé. Y dice que el pueblo se asombraba de la wisdom,
sabiduría, se me fue la palabra, la sabiduría que demostró a Salomón aquí para reinar con justicia a su pueblo. Dice que la gente se maravillaba, ¿verdad? Pues uno de los nombres que hemos visto, o uno de los pasajes que hemos visto con respecto al carácter de Dios y a quién es Él y todo, es un versículo que vimos unas semanas atrás y se encuentra en Éxodo 34, 6 y 7. Me gusta mucho. Dice, entonces pasó Jehová por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se acuerda que vimos esto unas semanas atrás? Pues en estos versículos hay una enseñanza que los sabios y que los eruditos han desarrollado con respecto al carácter de Dios. Y una de las cosas por las cuales estoy súper agradecida con Dios es que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos una bendición tan grande y es el del Internet. Y yo sé que hay dos lados de la moneda, dos caras de la moneda con respecto al Internet, pero si vemos por el lado bueno, el Internet nos ha ayudado a poder estudiar y a poder tener acceso a libros, a estudios, a cosas que han sido escritas por sabios durante los años para ayudarnos a estudiar, ¿verdad? No tenemos que agarrar un avión hoy e ir a Israel para ir a una biblioteca, para sacar un libro, para poder estudiar, etcétera, etcétera. Sería bastante costoso, ¿cierto? Sino que tenemos la habilidad de poder ver con el Internet muchas cosas. Y me acuerdo siempre de un erudito que sigo, que me gustan mucho las enseñanzas de él y hablaba del hecho de que él necesitaba estudiar una palabra y un versículo para un estudio que estaba haciendo. Y que él se dio cuenta de que había un libro que estaba en una biblioteca famosa en Europa que tenía la información que él necesitaba y él llamó y dijo, hay forma de que puedan tomar una foto, me pueden mandar por fax la información que yo necesito. Y dijeron, no, nosotros lo que hacemos es que vendemos fotocopias del libro, si lo quieren. Y, perfecto. Bueno, yo estaba viendo que yo creo que en tal página tiene el libro y yo necesito una copia de eso. Y le dijeron, pues lo lamentamos, pero nosotros no vendemos copias de páginas. Tiene que comprar copias del libro entero. Y el libro era de cientos de páginas y cada copia costaba como 3 euros para poder comprarlo. So, imagínense el gasto que él tuvo que hacer, porque lo hizo, para poder tener acceso a una palabra para el estudio de él. Pues gracias a Dios en este momento todavía no me ha tocado hacer eso, pero sí le doy gracias a Dios por todo el trabajo que muchos han hecho a través de los siglos para nosotros poder estudiar. Y con respecto a este versículo en particular, hay un estudio que se conoce, para ver aquí, que se llama Shalosh Ezrei Midot, que son los 13 atributos de Rahamim, ¿ok? Rahamim, compadecido, ¿verdad? Compasión. Y lo que hacen es que cogen cada una de las palabras en este versículo, las palabras claves, y hacen un estudio y expanden un poco más del carácter de lo que Dios está diciendo de quién es Él, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver rapidito aquí. Dice, Jehová es, la primera vez es compasión antes de que el hombre peque. La segunda, Jehová, es compasión después de que el hombre peca. Él, ese famoso Él, poderoso en compasión para con todas las criaturas de acuerdo a sus necesidades. Rahum, lo que estamos viendo hoy, misericordioso para que la humanidad no se angustie. Hanun, dador de gracias si la humanidad ya está angustiada. Erecapaim, ¿se acuerdan? Lento para la ira, el dios de la nariz larga, ¿se acuerdan? Después tenemos Rab Gesed, generoso en misericordia.
Emet es verdad. Nazar Gesed Elef, guardando la misericordia hasta millares. Nasa Avon, perdonando la iniquidad. Ahora, aquí, por si se les interesa estudiar un poquito más, pueden ir a buscar información. Nosotros solo tenemos la palabra pecado, pero en hebreo no es así. Hay diferentes tipos de pecado, hay categorías, ¿ok? So, primero tenemos Avon, que equivale iniquidad, so, perdonando la iniquidad. Después tenemos Nasha Pesha, perdonando la transgresión. Después tenemos Nasa Hatat, perdonando el pecado. Y después tenemos Beneje, que es absolver o indultar. Y absolver o indultar lo que quiere decir es más que perdonar, porque ya tenemos Nasa, ¿verdad? Perdonando la iniquidad, transgresión y pecado. Más que eso, Benejá es absolver o indultar. ¿Qué significa eso? Eso es un término legal. Eso es cuando uno ha cometido un crimen, por lo cual tiene que pagar un precio, sea en la cárcel, sea tiene que pagar dinero, etcétera, lo que sea. Es absolver, es quitar eso y decir que no tiene que hacerlo, ¿verdad? Es perdonar legalmente, ¿ok? Entonces, con estos tres atributos del Rahamim, tenemos una mejor idea de lo que Dios significa. Lo que significa Rahum es, aquí lo escribí en español, a ver si puedo, es mirar y asesorar, cada persona para buscar una razón para tener compasión con esa persona. ¿Ok? Es mirar a los factores atenuantes con respecto al caso de cada persona, mirarlo, examinarlo y determinar cómo se puede aplicar la compasión a esa situación. Es ver las circunstancias mitigantes y ver cómo eso hace que la compasión se presente en ese momento para ayudar y para traer alivio a la persona, para traer una respuesta para la persona. Eso es lo que significa Rahum. Ahora, si vemos, tenemos unos minutos que nos quedan, me gustaría ver un ejemplo de esto en la palabra. Ya hemos visto algunos, pero vamos a seguir un ejemplo más en la palabra y se encuentra en Segunda de Crónicas 39, que dice, porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión, Rahum, delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a Él. Ahora, este versículo se encuentra dentro de una historia que se encuentra en Segunda de Crónicas 30 y tiene que ver con el rey Ezequías, ¿ok? Y el rey Ezequías es un rey interesante e importante porque él fue uno de los reyes que fue testigo de la destrucción del reino del norte de Israel. Si se acuerdan un poquito de la historia de la Biblia, cuando Saúl se hace rey, todavía hay 12 tribus y están como esparcidos y no están unificados. El trabajo que hace David es de unir a todo Israel, a todos los tribus para que sean una sola nación, ¿verdad? Eso continúa con Salomón, pero cuando Salomón muere, los tribus se dividen otra vez. Y dos de los hijos de Salomón dividen los reinos. Tenemos los reinos de los tribus del norte y los tribus del sur. Los tribus del norte se conocen como Israel, los tribus del sur se conocen como Judá. Y por eso es que cuando usted empieza a leer en la palabra, habla de Israel y Judá, a eso es lo que están haciendo referencia. Pues Ezequías fue el testigo de la destrucción del reino de los tribus del norte de Israel por los asirios, ¿ok? ¿Por qué? Y lo hemos hablado varias veces en semanas atrás, porque por el hecho de que el pueblo se desvía y deja a Dios y su relación con Dios y empiezan a hacer
prácticas paganas y seguir dioses paganos y alejarse del pacto que Dios había hecho con la nación de Israel entero, ¿verdad? Entonces, Ezequías es testigo de la destrucción, pero Ezequías encuentra la palabra que el pueblo no lo ha estado siguiendo y él promulgó amplias reformas religiosas, ¿ok? Incluyendo un mandato estricto para la adoración exclusiva de Jehová, ¿verdad? Entonces, y prohibió el hecho de venerar a otras deidades dentro del templo de Jerusalén. Así de grave estaba el asunto. Entonces, este versículo, lo que está hablando aquí es que Ezequías dice, vea, encontré en la palabra, nosotros estamos supuestos a estar celebrando Pesaj y las fiestas bíblicas de la palabra. No lo hemos estado haciendo, nos hemos desviado de eso. Pero hagámoslo porque si lo hacemos, si nos volvemos al Señor, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos, o sea, esos tribus del norte que fueron llevados cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a él. Solo que el rey Ezequías está diciendo, vea, tenemos que regresar a adorar exclusivamente a Jehová, a adherirnos al pacto, a la palabra de Dios, al convenio que él hizo con nosotros, a seguir su palabra, a celebrar sus fiestas, ¿verdad? Y entonces él ve que llega el tiempo, que está en ese momento es el tiempo de celebrar la fiesta de Pesaj, o celebrar, ¿verdad? Pesaj. Pero el pueblo no está listo, porque para celebrar Pesaj uno tenía que consagrarse, prepararse para poder hacerlo. Ellos no estaban listos, no estaban consagrados. Es más, dice que cuando Ezequías quiere hacerlo, no hay suficientes sacerdotes y levitas. Todo el mundo ha ido por su lado y han dejado el templo por estar tras sus otras prácticas paganas o simplemente han dejado todo y no hay ni siquiera suficientes levitas para poder hacer la Pesaj. Y acuérdense que con Pesaj había que sacrificar el cordero. Y estamos hablando de millones de personas, o sea, cada familia tenía que traer un cordero. Ese era un trabajo extremadamente grande. No habían suficientes sacerdotes porque no estaban consagrados. Pero al ver la palabra y al escudriñarla, Ezequías, porque acuérdense que cada rey de Israel, uno de los mandatos que Dios le dice es que cada uno tiene que tener su propia copia de la palabra para saber qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ezequías encuentra que hay una estipulación que se encuentra en Números, y lo vamos a ver aquí. Dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, la celebréis a su tiempo señalado, la celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Mandó pues Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua, y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día, y aquellos hombres le dijeron, aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Sigue diciendo, entonces Moisés les dijo, esperad y oiré lo que el Señor ordene acerca de vosotros. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa de un muerto, o anda de viaje lejos, puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor. La celebrarán a los 14 días del segundo mes al atardecer. La comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán huesos de ella, conforme a todos los estatutos de la Pascua
la celebrarán. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje deja de celebrar la Pascua, esta persona será cortada de entre su pueblo porque no presentó la ofrenda del Señor a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Entonces, tienen el problema de que todo el pueblo está mal, ¿verdad? No está consagrada, no están haciendo. Quieren hacerlo, pero no están consagrados en el momento, porque Dios establece un momento específico cuando se tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Cuando se tiene que celebrar las fiestas. No pueden, pero Ezequiel se agarra de esta palabra, de este mandamiento que Dios dice, esta excepción que Dios dice, y dice, nos podemos preparar, tenemos un mes para prepararnos, y entonces vamos a poder celebrar la Pascua en el segundo mes. Y lo hacen, y lo hacen. ¿Y por qué Dios hace esto? Esto es un ejemplo excelente del rajún, de la compasión que Dios tiene, ¿verdad? Dios vio las circunstancias mitigantes, Dios vio los factores atenuantes de la situación del pueblo y escucha las palabras de Ezequiel, dice, ok, tenemos una solución, porque acuérdense lo que dije al principio, siempre, 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 la raíz de la palabra de Dios, de las escrituras, siempre tiene que ver con traer al hombre y a la mujer, al pueblo, a la humanidad, de vuelta a relación con Dios, de tener una relación con Dios. Ven la oportunidad de hacerlo en este momento y entonces para rectificar un mal que había dentro del pueblo y traer al pueblo otra vez a tener relación con Dios, se agarran de esto que Dios había provisto muchos años antes y pueden volver a entrar en los tiempos y en el propósito de Dios para el pueblo y celebrar la Pascua, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy enriquecedor ver cómo en diferentes partes de la palabra vemos destellos de la compasión de Dios, de cómo Él lo hace, cómo Él lidia con lo que estamos, con las circunstancias en las que nos encontramos, ¿verdad? Con estas mujeres prostitutas que no estaban viviendo conforme a la forma que tenían, pero hay compasión ahí, vemos cómo Dios trabaja ahí, vemos cómo Dios se revela a través de ahí. Lo vemos aquí con esta historia de cómo Dios usa a un rey que tiene en su corazón el querer regresar y apegarse a la palabra de Dios y al pacto que Dios había hecho y a buscar la manera de traer al pueblo devuelto a relación con Dios. Y la compasión de Dios se ve por todo lado en estas historias y a través de la palabra en sí. Entonces, solo nos queda una pregunta. Y usted sabe que a mí me gustan las imágenes y a mí me gustan las preguntas, ¿verdad? Vemos aquí en la palabra, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de lo que les temen. Pues Jehová tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará. Eso es lo que Dios te dice hoy. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿estás dispuesto a entrar en pacto con el Rahum, el Malay Rahamim, el Dios de compasión, el Dios lleno de misericordia, y aceptar esa compasión y misericordia que Él te ofrece? Mi oración es que el Rahum, el Malay Rahamim, Yud-Heh Vav-Heh, Jehová, el único y verdadero Dios, se revele de una manera poderosa y personal en tu vida en esta semana. Esa es mi oración y sé que Dios lo contestará porque Dios quiere revelarse a su pueblo. Dios busca las maneras, así como una mamá y un papá busca la manera de tener compasión, de aliviar, de traer consuelo a sus hijos. De la misma manera Dios quiere hacerlo con nosotros hoy. Y entonces espero escuchar esas historias, espero escuchar esos momentos lindos que Dios nos da y nos presenta para demostrar esa compasión con nosotros. Entonces, hasta la próxima vez.
cuando podemos seguir indagando y estudiando sobre el carácter de Dios que es tan multifacética. Nos vemos hasta la próxima. Amén.